Hace años que pasé por este mismo lugar y me encontré un letrero simple con una flecha que decía pan de azúcar. Y por alguna razón me quedó guardado en la mente, aumentando las ganas de venir a explorar este parque nacional. Así que aquí estamos, llegando al inicio del sendero Las Lomitas. Bienvenidos a un nuevo video en el norte de Chile. Es increíble cómo cambió este sitio. Hace años que yo vine, aquí se podía pasar con el coche. Y ahora tuve que estacionar ahí. Como pudieron ver, había un portón ahí. Y bueno, caminar desde aquí. Cambia un poco mi plan porque originalmente pensé que iban a ser 5 kilómetros de caminata. Ahora son 7,5. O sea, más o menos a la velocidad que yo camino, media hora más, 1 hora ida y vuelta. Así que sí, nos está cortando el tiempo. Hay mucho viento aquí, espero que igual me escuchan bien. Y bueno, espero nomás que esa hora que voy a perder ahora caminando no me quite después de las fotos como en la cascada congelada. Pero aparte de eso me siento bastante bien. Estoy feliz de hacer una caminata. Creo que el clima está siendo genial. No hay mucho sol, como hay bastante nubes igual. Creo que va a ser una caminata muy bonita. Lamentablemente lo calculé todo mal. Como dije, ya vine hace unos años atrás y donde estaba ahora cerrado, en verdad está todo abierto. Se podía avanzar hasta el fondo del valle. Y ahora que cerraron el camino ahí, yo no lo sabía. Me vine aquí pensando que iba a ser una caminata de 5 kilómetros. Y lo mal calculé incluso, pensé que eran 2,5 kilómetros más, que ya era un poco justo, pero ahora me di cuenta que no, que son 5 kilómetros más, o sea, 10 kilómetros, un solo trayecto. O sea, ida y vuelta hubiera caminado 20 kilómetros y no me da el tiempo, porque también quería estar para el atardecer en otro mirador, donde también tengo que caminar otra horita, 45 minutos. Bueno, vamos a ver si es que no cerraron el camino también. O sea, sí, mi planificación se fue un poco al hoyo. Por eso decidí ahora venir aquí subirme a un cerrito. Voy a sacar mi cámara ahora, voy a ver si puedo encontrar alguna linda foto para sacar. Y luego de eso me voy a regresar a la camioneta para no perder más tiempo en el mirador que quería ir y que ahí sí o sí quería estar para el atardecer. O por lo menos cerca de la playa para el atardecer sería bonito. El mirador no quedaba muy lejos. Tenía que manejar unos 15 minutos nomás para llegar al inicio de un sendero que me tomará otros 45 minutos a pie para llegar al mirador. Creo que hice bien con no ir a Los Lomitos. 20 kilómetros hubiera sido demasiado caminata, que probablemente hubiera terminado conmigo agotado y estresado intentando de atrapar el atardecer donde sea.
Y para la fotografía, igual que también para poder disfrutar bien del paisaje, siempre será mejor ir con tiempo y calma. Bueno, por fin un destino donde sí pude llegar sin complicaciones. Bienvenidos al mirador de Pan de Azúcar. Y como pueden ver, una vista espectacular. Sé que muchas de las cosas que no me salieron como lo quería, podría haber evitado con mejor planificación. No voy a maquillar tampoco este canal y los videos. Voy a decir también cómo me siento. La verdad es que me está costando muchísimo últimamente de realmente hacer contenido, grabar, de planificar las cosas bien. Y la verdad eso también tiene que ver porque ando bastante preocupado. Hay muchas cosas que van a cambiar en mi vida o que están constantemente cambiando desde el año pasado ya, emigrando a Chile, empezando con eso. Muchas cosas que no me resultaron, que me dejaron un poco preocupado. Y ahora también últimamente que las cosas en Chile no realmente funcionaron. Mi novia tampoco le dieron la visa, o sea que no nos vamos a quedar en Chile. Vamos a regresar a España e intentar establecernos ahí. La verdad que a mí me encanta la idea de ir a España. Yo también fui el que dio la idea de irnos de Chile si las cosas no quieren resultar por ahora. Quizás en un futuro será otra cosa también. Entonces yo sugerí de volver a España y empezar de nuevo en España. Lo que sí, algunos de ustedes quizás no lo saben. Yo en verdad soy suizo, me crié en Suiza, pero mi madre es chilena. Yo tengo familia en Chile. Entonces yo crecí estando entre los dos mundos, viviendo en Suiza, pero siempre viniendo a visitar a mi familia a Chile. Así que yo crecí con esos dos mundos muy diferentes y yo me enamoré más de la vida en Chile que la de Suiza. Entonces para mí era un sueño de venir y vivir en Chile, establecerme aquí. Y lamentablemente eso ahora no va a pasar por ahora. No sé si en el futuro, quizás en algún momento, las cosas cambiarán de nuevo y lo vamos a intentar de nuevo de venir a Chile. Pero por ahora la cosa es como es y vamos a regresar a España. Eso también significa que voy a tener que vender la camioneta. Estoy muy triste por eso también. Entonces, claro, con todas las preocupaciones que yo tengo en la mente, he decidido pues obviamente de aprovechar los últimos 2 meses que me quedan en Chile. En noviembre nos vamos para hacer full contenido, pero con tantas cosas en la mente y como se ve, como me salen las cosas ahora, es difícil, la verdad. Como dicen, la ley de Murphy, todo lo que puede pasar mal, pasa mal. Y ahora mismo yo me siento, la verdad, un poco en esas, que todas las cosas que yo intento de hacer de la mejor manera posible. Me quedan 2 meses en Chile, quiero aprovecharlo al máximo. Me doy el mega viaje para venir aquí y hay muchas cosas que simplemente no me están resultando. Y claro, yo creo que eso tenga que ver sobre todo con todas las cosas que ahora me tengo en la cabeza, tantas cosas que gestionar en el momento que simplemente se me hace difícil de planificar bien un viaje, grabar bien y hacer en verdad lo que más me gusta de forma más natural, sin tener que obligarme. Ahora mismo me siento un poco como que me tengo que esforzar más de lo que suele ser para mí de venir aquí y hacer esas cosas. Pero a pesar de todo, me encanta este viaje. El simple hecho de venir aquí a explorar, encontrar estas maravillas de paisajes que hay en este país. Ya con eso yo me siento que yo ya estoy aprovechando mucho de este viaje. Y no puedo estar más agradecido pues por la vida que se me facilita hacer.
tener la posibilidad de viajar tanto, eso es un privilegio y yo sé eso y estoy muy agradecido de poder vivir mi vida de esa manera, viajando mucho, conocer hermosos lugares en el país de mi familia, en mi país y en todo el mundo, en verdad. Así que, bueno, a pesar de todo, estoy muy feliz de estar aquí. Me gustó muchísimo este sitio, este mirador y estas vistas son increíbles. Y me tenta muchísimo quedarme aquí para el atardecer, pero lamentablemente hay que irse de aquí a las 5. No sé si alguien realmente lo va a revisar o no, pero yo voy a ir y pensé para el atardecer buscar en una de las playas desde aquí hacia Chañaral, que vi que hay muy lindas playas. Y quizás me puedo quedar por ahí en un sitio y disfrutar del atardecer. Así que vamos a hacer eso. Justo cuando estaba bajando ahí del mirador, había un grupo subiendo y yo mismo me pensé, ¿por qué no puedo ser un poco más chileno y menos suizo? Y simplemente quedarme, aunque decía que hasta las 5 se puede estar ahí. Pero después, llegando al estacionamiento, fui a ver el cartel de nuevo, que pensé que había visto que dice salir a las 5 y no estaba, porque me equivoqué. El cartel que había visto estaba en el sendero Los Lomitos, así que yo creo que ahí en el mirador me podría haber quedado hasta el atardecer. Y bueno, me perdí ese paisaje escénico espectacular para el atardecer, pero no me molesta por nada, porque llegué aquí a una playa hermosa y sí, yo creo que voy a estar muy bien pasando el atardecer aquí en esta playa. Además no hay nadie aquí, ¿no? En el mirador ahora estaría con un grupo de gente y aquí no hay absolutamente nadie, así que a disfrutar. La verdad que venir a esta playa fue lo mejor, porque lo que me esperaba era un atardecer precioso con un paisaje increíble. Y para concentrarme total en la fotografía y en el momento, también decidí de no hablar más a la cámara. O más bien dicho, me olvidé totalmente de hacer el vlog. Pero sí, 100%, con estas imágenes que salieron en esta tarde, no podía haber pedido por más.
Qué hermoso atardecer fue eso. Dejé de grabar también para un momento para concentrarme full a la fotografía. Antes, en la otra esquina de la playa, se me fue la luz, así que cogí rapidito la camioneta para venir a este lado. Y este lado espectacular. Yo creo que saqué unas lindas imágenes, pero sobre todo me siento bien. Aparte de que no se me vea mucho porque ya es bastante oscuro. A ver, déjame ajustar un poco, así, ahí me ve mejor. Bueno, ha empezado el día primero con otra vez un inconveniente, lo de la caminata, que cerraron el camino y prácticamente duplicaron el trayecto de caminata que, en fin, me hizo devolverme porque si no, no hubiera alcanzado a esto. Pero está bien porque, en fin, todo genial, me encantó el día, la pasé súper lindo y sobre todo ahora aquí en la playa, en la última parte, era maravilloso, o sea, nada que decir. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Si sí, dame un like y si no, un dislike. Y comentan, amigos, quiero saber de dónde son todos que me están viendo ahora en español desde que cambié. Coméntame de dónde eres. Tengo mucha curiosidad de saberlo. Ahora voy a disfrutar un ratito más y luego ya me voy a ir de regreso. Así que hasta la próxima. Nos vemos.